Buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a continuar con el trabajo que estábamos haciendo, que es el 3.4 plantilla. Sí, en esta ocasión ya debemos de tener configuradas nuestras capas, sí, ya debemos de tener configuradas nuestros estilos de texto, nuestros estilos de cotas, nuestros estilos de etiqueta y nuestros estilos de tabla. Como recomendación, dejen su plantilla de manera que ya esté el estilo de texto que estamos utilizando, que ya esté el estilo de cotas que estamos utilizando. Esta es una herramienta muy útil que nos dice que todas las cotas van a ir en capa de cotas. Entonces, aunque yo esté en una capa diferente, si yo saco una cota, ¿sí?, me la va a poner en la capa correspondiente. Entonces, tengan en cuenta que ya debe estar en nuestro estilo de cotas y en nuestra capa de cotas. En nuestro estilo de etiquetas podemos cambiar porque vamos a utilizar varios, y en nuestro estilo de tablas que generamos con la clase anterior con el profesor. Revisen que no tengamos ningún trazo en el área de dibujo. Acuérdense que con un doble clic sobre el scroll nos muestra todo el dibujo que hemos hecho en el espacio de dibujo. Y en el espacio de papel pues debemos de tener nuestro formato horizontal y nuestro formato vertical, nada más, sin más trazos, sin más dibujos, así como lo configuramos. Durante estas 3 sesiones lo que hemos estado haciendo es que hemos puesto las características que queremos que AutoCAD tenga para un nuevo dibujo. Pero si le damos clic en nuevo dibujo, nos va a poner Drawing 1, pero no va a tener las capas, no va a tener las características que nosotros definimos. Entonces este archivo pues tendríamos que configurarlo para poder que presentar estas características. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir este archivo en nuestro archivo de plantilla. Este archivo de plantilla es un archivo DWT. Vamos a ponerle archivo, guardar como, le vamos a poner 3.4 plantilla barra Sandra, y entonces vamos a escoger el tipo de archivo DWT. Está en la lista desplegable donde están los tipos de archivo donde podemos guardar en AutoCAD. Cuando nosotros ponemos esto, automáticamente se nos va una pestaña de templates. Aquí podemos guardar nuestra plantilla. Yo les recomiendo que la guarden en una ubicación que ustedes conozcan para que después puedan abrirla y modificarla más fácilmente. Por ejemplo, me voy a ir a escritorio y aquí voy a guardar mi plantilla 3.4, plantilla Barros Sandra. Ahí está, le voy a dar guardar. Me pide una descripción, yo le puedo poner el nombre de la plantilla o cuáles son las características que tiene esta plantilla. En este caso le voy a poner que es de dibujo técnico de tercer semestre, ¿sí? Esa va a ser mi descripción, le voy a decir OK. Entonces fíjense cómo cambia de ser un archivo DWG a un archivo DWT. ¿Cuál es la diferencia entre un archivo DWG y un archivo DWT? Para que podamos comprenderlo, voy a cerrar este archivo y voy a abrir el archivo que yo guardé en escritorio. ¿Sí? Este es el archivo DWG. ¿Sí? Si se fijan ahí dice AutoCAD Drawing. Si le doy 2 clics, me abre el archivo que yo estuve trabajando en DWG y se llama como tal. Ahora voy a cerrarlo y lo que voy a hacer es abrir la plantilla que yo creé que es el archivo DWT. Si me mantengo el mouse sobre el archivo, vamos a decir que me dice tipo de archivo AutoCAD Template. Voy a darle doble clic y fíjense lo que hace. Me abre un Drawing 2. Quiere decir que este archivo no está guardado, pero conserva las características de un archivo, del archivo plantilla que yo generé. Tiene las cotas, tiene los textos, tiene las tablas que yo estuve configurando e incluso tiene los templates. Pero es un archivo nuevo, quiere decir que yo lo puedo guardar. Si le doy guardar, me va a decir este archivo no está guardado, ¿dónde lo quieres guardar? Ah, pues este archivo va a ser el 3.5 y se va a llamar prueba de plantilla, por ejemplo. Ahora, cada vez que yo le dé comienza un nuevo dibujo, ¿sí? ¿Cuál plantilla me va a abrir? La última plantilla que abrí. Me va a dar ya las características de capa
y ya las demás características configuradas. ¿Qué pasa si yo quiero modificar mi plantilla? Me equivoqué en algo o tengo que agregar alguna configuración. Pues entonces me voy a archivo, abrir, ¿sí? Sí, le voy a decir que me abra un nuevo dibujo y aquí le voy a poner que me abra el DWT. Me voy a ir a mi escritorio y voy a buscar el archivo. Sí, aquí está 3.4 plantilla. Lo voy a abrir y fíjense cómo me abre el archivo DWT. No me abre un nuevo dibujo. Aquí me da la oportunidad de que pues si a mí me quedó mal alguna característica de las configuradas o quiero agregar algo, quiero agregar un nuevo tamaño de hoja o lo que necesite, puedo hacerlo, lo guardo y en lo sucesivo las plantillas van a tener esa característica. Hasta aquí se quedaría esto de generar la plantilla. En la actividad 3.4 vamos a subir la plantilla. Entonces vamos a subir un archivo DWT, no un DWG, un DWT. Ahora, pues una vez que tengamos esa plantilla y que ya sepamos cómo funcionan estos dos tipos de archivo de AutoCAD, pues vamos a generar una prueba o vamos a ver cuáles son las características o qué fue lo que configuramos. Yo ya tengo un archivo aquí previamente trazado donde tracé un pequeño cilindro, un mediano cubo hueco, una mediana pirámide y un gran cono, ¿sí? Entonces fíjense cómo tengo un tamaño pequeño, mediano y grande. ¿Ok? Entonces, en este tamaño vamos a ver cómo funcionan estos viewports y layouts y las cotas, sobre todo las cotas. La primera vez que yo voy a insertar cotas, me va a aparecer una pregunta, me va a decir, oye, ¿en qué escala quieres que esto se ponga? Por ejemplo, aquí, si yo quiero insertar cotas, me debe de preguntar la escala. Seguramente a ustedes se las va a preguntar. A mí no me pregunta porque ya le di que debería de ser 1 a 1, pero ustedes a ustedes les va a preguntar. Fíjense muy bien. El estilo de cotas es una de las cosas más difíciles de controlar, ¿sí? No es difícil, simplemente tenemos que tener la característica o tenemos que saber cómo hacerlo. Del lado derecho en la parte inferior nosotros tenemos escalas. Normalmente vamos a usar la 1 a 1. Entonces voy a poner una cota para mi cilindro y esta cota va a estar estilo o en escala 1 a 1. Si yo me voy a mis layouts, voy a buscar esa cota, ese estilo o ese elemento, y si yo le pongo aquí 1 a 1, ahí va a estar la cota en ese tamaño. Vamos a identificar que AutoCAD tiene diferentes botones para poder definir las escalas. Si yo tengo prendido este elemento, me va a mostrar todas las escalas que estamos utilizando. Si tengo prendido este elemento, me va a agregar todas las escalas que estamos utilizando. Y aquí me va a poner que escoja las escalas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que esta cota, ¿sí?, se vea, pues vamos a verla aquí en el plano, ya lo tengo habilitado, ¿sí? Pero si le digo, ¿sí?, que solamente me muestre las escalas en la escala actual, por ejemplo, si le doy aquí 1 a 2, 1 a 4, ¿sí?, ahí se mantiene la cota. Si quito este elemento, fíjense cómo se borra. Si le doy 1 a 2, no está la cota. Si le doy 1 a 1, no está, ahí está la cota, porque esta cota está configurada para mostrarse en la escala 1 a 1. Entonces vamos a cambiar a escala 2 a 1, no está. Vamos a cambiar la escala a 4 a 1, no está. Pero en el modelo sí aparece. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que configurar esa cota para que salga en la escala que yo decida. Por ejemplo, si este plano lo quiero poner escala 3 a 1, ¿sí?, 4 a 1 ahorita estoy manejando, no está la escala 3 a 1, ¿cómo le hago? Pues aquí tengo Custom, vamos a ver, agrega una escala, una nueva escala que va a ser un 3 a 1, 3 a 1, en la unidad en papel va a ser 3 y en el dibujo 1, voy a agregarla
le voy a decir bájala tantito, muévela hacia abajo hasta que encuentre su lugar. Sí, ahí está, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. Le voy a decir OK. Entonces quiero esta escala 3 a 1. Ahí está. Esa es la escala que quiero en mi plano. Entonces, ¿cómo le hago para decirle que esta cota quiero que se vea en escala 3 a 1? Ah, pues entonces le voy a decir, dame las propiedades de este elemento. Pueden teclear en su teclado PR Enter para buscar las propiedades, o también pueden encontrarlas, ¿sí?, en el menú de Home como no encuentro el icono. Properties. Aquí en la parte de abajo. Quick Properties, ¿sí? Aquí las puede salir. Yo prefiero teclear PR Enter. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Nos va a dar diferentes grupos de propiedades de este objeto. Aquí nos dice de qué color, en qué capa está, cuál tipo de línea tiene. También nos dice cuáles son las características del texto. Nos dice cuáles son las características de unidades y de tolerancias que tiene. Ahorita nos vamos a centrar en esta que dice MISC, ¿sí? Y dice que esta cota se ve en la escala 1 a 1. Vamos a preguntarle en qué otras escalas se ve. Ninguna. Ah, no, pues es que yo la quiero ver en 4 a 1 y en 3 a 1. Entonces voy a agregar una escala y le voy a decir, quiero verla en 4 a 1, ¿ok? Y quiero verla en 3 a 1, ¿ok? Vamos a darle OK y fíjense muy bien, me voy a ir a esta parte y entonces le voy a decir, la escala de este viewport va a ser 1 a 1. Ahí se ve y fíjense cómo se escala el número. Me voy a ir a la 3 a 1. Sí se ve y el número vuelve a escalarse al tamaño que yo tengo configurado. Y finalmente 4 a 1 sí se ve y tiene el tamaño que yo tengo configurado. Entonces lo que nos ayuda a esto es que independientemente de la escala que nosotros estemos manejando, se conserve la cota y las propiedades de cota. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo la quiero 1 a 2? Ah, no, en 1 a 2 ya no se ve porque esta cota no tiene las características del 1 a 2. Entonces, nuevamente, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que esta cota tenga otras propiedades, voy a irle a Prop, ¿sí? Le voy a decir que en MISC vamos a quitarle que no se vea en la 1 a 1 y que no se vea en la 3 a 1. Le voy a decir OK. Sí, voy a deshabilitar mis Quick Properties, que no me gustan mucho. Y en este caso vamos a decirle, a ver, muéstrame la 1 a 1, no está. Muéstrame la 3 a 1, no está. Muéstrame la 4 a 1. Ah, en 4 a 1 sí está. Entonces, esa es la característica de las cotas. Ahora, si yo prendo este foquito, me las va a mostrar en todas las escalas. Y si yo prendo este escalímetro con un rayito, si yo pongo la escala 1 a 1, ¿sí?, esa escala se va a agregar a las propiedades de la capa, de esta cota. Entonces, si yo veo aquí, me va a decir que va a tener la 8 a 1. Creo que no la agregué. Vamos a decirlo otra vez. Quiero la escala 8 a 1. Ahí está. Y entonces en propiedades me voy a ir a las propiedades de esta cota. Y en MISC ya está la escala 8 a 1. Cuando tenemos este rayito activado, se activan todas las escalas que yo cambie en mi libro de escalas. Y si tengo este activado, siempre me va a mostrar la escala. Si no lo tengo activado, solo me va a mostrar las cotas en las escalas para las cuales está configurado. Pero si yo entro a otras escalas, no va a estar configurado y no me va a mostrar las cotas. Entonces, para eso sirven estos botones. Ahora, si yo tengo esto habilitado, fíjense muy bien que me va a mostrar las escalas para las que está configurada esta cota. Por eso a veces si tenemos prendido este rayito y nosotros estamos navegando y configurando por aquí y diciendo, a ver, vamos a ver más acá, y estamos agregando nuevas escalas a nuestras cotas, y cuando seleccionamos una cota, pues nos aparecen todas las escalas a las que pertenece esa cota. Entonces, normalmente vamos a trabajar de manera que nuestras cotas tengan la escala
solamente la escala para la que vamos a estar trabajando en layout. Hasta aquí voy a cortar el video por tiempo.